Espero que puedan estar viendo en tiempo real la pantalla. Repito, es el sistema armonizado, el que vamos a revisar el día de hoy. El próximo sábado estaremos revisando el complemento que son los organismos del comercio nacional e internacional, de acuerdo a la normatividad correspondiente y aplicable. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar en esta clase, una de las clases muy particulares a mi persona y de mucha experiencia y retroalimentación. Bienvenidos a todos los estudiantes, alumnos que se están conectando en tiempo real a través de nuestras plataformas correspondientes, a través de la página de Facebook y a través de la plataforma de Meet. Bienvenidos a todos y los que se vayan conectando. Recuerden, si tienen alguna pregunta o duda, hacerla en el chat correspondiente, por aquí, y les estaré agradeciendo ahí cualquier pregunta o comentario que me deseen. Vamos a iniciar para no perder tiempo, ya que estos temas son pues algo muy enriquecedores, pero también un poquito más de extensos por la complejidad de los temas en algún momento determinado, ¿no? Y pues bueno, también para aquellos que se están apenas socializando con los temas, y que oportunamente pues están estudiando esta parte, ¿no? Que es muy importante para su formación. Bueno, pues voy a iniciar rápidamente, espero que se esté viendo en pantalla. Es el sistema armonizado que vamos a ver este sábado y posteriormente el complemento, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a ver básicamente aquí en este curso, en esta clase el día de hoy? Pues básicamente es hablar de los antecedentes del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Vamos a hablar también un poquito acerca de la merceología, acerca de la estructura general para tomar como tema los principios básicos de clasificación, entender el sistema armonizado, su estructura, su división, su nomenclatura como tal. Vamos a ver algunos ordenamientos jurídicos como las reglas generales, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, reglas complementarias y algunas otras que son importantes para que podamos tener pues en consideración al momento de observar el sistema de armonizado de designación y codificación de mercancías, que pues bueno, vamos a tener, ¿no? La frase del día de hoy, como siempre en mis cursos y en mis clases, esta ya la tenía por ahí, correspondientemente a este módulo, se llama pasión más visión más acción, es la ecuación para el éxito. Marilyn King, pentatleta olímpica norteamericana. Ahí está la frase del día de hoy, espero que les pueda servir a aquellos que no nos han sintonizado o los que oportunamente es primera vez que nos siguen. Ahí está la frase del día de hoy para iniciar con este curso, este módulo de tramitación aduanal, que básicamente se refiere a los antecedentes del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Bueno, ¿qué es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancía? Para poder hablar de este tema en particular, debemos de entender que hay ciertos antecedentes que nos ayudan a consolidar el origen pues, básico de este tema en particular. Los acontecimientos, los hechos, los cambios que han sido oportunos a lo largo del tiempo para que el sistema armonizado, ¿sí? Este tipo de nomenclatura pues se vaya mejorando, se vaya desarrollando y perfeccionando a raíz de la exigencia del comercio internacional y del comercio exterior que se vive actualmente, ¿sí? No menospreciando la forma y la estructura como tal, y de acuerdo a lo complejo que es y de acuerdo a la eficiencia que se utiliza en algunos organismos públicos. En este caso, les podría comentar que pues en la Administración Pública Federal se utiliza bajo la designación y las funciones pues de los puntos estratégicos, como en las aduanas, los organismos de gobierno pues se dedican a clasificar esta nomenclatura para que puedan identificar pues mercancías de comercio exterior que puedan ser a la entrada o a la salida, que se tengan que pues clasificar al final del día y poder cobrar las contribuciones o las regulaciones pertinentes, ¿no? ¿Qué dice básicamente? Vamos a iniciar. Dice, el sistema de clasificación, que ha sido una transformación dentro del contexto mundial en el comercio, como lo venía comentando, ha sido o ha estado en un proceso de evolución hasta el día de hoy inclusive,
Y lo que ocurre es que al aplicarse este sistema o esta nomenclatura, pues lo único que buscaba era básicamente principios básicos. ¿Cuáles eran esos principios básicos? Pues de generar una nomenclatura que ayudara y permitiera a que los distintos países que pues tienen comercio, a raíz de una apertura comercial, a raíz de un comercio internacional y un comercio exterior, pues pueda ser homólogo el lenguaje, ¿sí? Que ayude a simplificar las operaciones en tiempo real, pues para la distinción o básicamente el poder distinguir las mercancías que se están clasificando y que puedan ser reguladas para este contexto, ¿no? Y uno de los principios como tal, de los que está platicando la diapositiva, dice que era una clasificación basada en un sistema codificado, ¿sí? Imagínate que el día de hoy, no lo sé, 200 economías estén llevando a cabo comercio, pero en alguna parte del mundo, ¿verdad? Se lleven a cabo ciertos procesos productivos de alguna manufactura o de algún producto del sector primario, ¿sí? Como lo menciona nuestro manual, y que ahí se conozca con otro nombre, no lo sé, ¿sí? Y resulta ser que esa fruta, vamos a poner el caso de una piña, como decía el libro, el libro postulaba que en Argentina, hay ¿cómo se dice? Las piñas tienen otro nombre, ¿sí? Porque básicamente es la teoría general que maneja nuestro manual. Y decía que, pues, para empezar, se le conoce con otro nombre a este tipo de mercancías. Y resulta ser muy difícil de codificarlo, clasificarlo, derivado a que no se tiene el mismo lenguaje en otros países, ¿sí? Entonces, imagínate, dice como ejemplo, que en el manifiesto correspondiente, ¿verdad?, exista en este caso ciertos productos que vengan con una nomenclatura diferente o con un nombre diferente, y que esto ayude o entorpezca, ¿verdad?, la adecuada clasificación de mercancías de un país a otro. Pero te estoy hablando de años atrás y también te podría estar hablando de años presentes, ¿no? Y resulta ser que en este caso, a este tipo de fruta, pues tiene un nombre muy particular, ¿no? Y al tener un nombre en particular que es distinto al conocido, pues puede entorpecer el procedimiento, pues, de despacho de esta misma mercancía. A lo mejor, no lo sé, tenemos un sistema muy robusto que no ayuda tampoco porque, pues, constantemente va cambiando. Y resulta ser que una fruta, ¿verdad?, tan deliciosa como la que es en México, aquí en México y en Argentina, pues resulta ser que sea la misma fruta, pero se le conozca con el nombre de ananas, ¿sí? Y aquí en México comúnmente se le conoce como piña. Pero resulta ser que al momento de clasificarlo o de generar una nomenclatura en el país de origen, pues pueda tener un código numérico arancelario distinto al de México. Pues eso va a traer de entrada un robustecimiento de la nomenclatura y de la operatividad, porque ellos tienen un sistema de poder clasificarlo y nosotros tenemos otro tipo de sistema. Imagínate que al momento de pasar por las aduanas, pues puede ser una forma de obstaculizar el procedimiento y el despacho aduanal de mercancías, y en este caso, pues tengamos, tan solo por el problema de tecnicismo, o a lo mejor por el nombre como tal al que se le conoce, pues no podamos identificarlo en nuestro país, y esto conlleve a que esa mercancía, mientras se codifica de manera correcta o se investiga a qué grupo pertenece, pues va a estar detenida en las aduanas o en los almacenes, y esto puede llevar y ocasionar, pues, costos de almacenamiento, de movimiento, de resguardo, y que la fruta, al ser un perecedero, pues pueda también ser afectado en el proceso de maduración. Y todo esto pues conlleva una serie de barreras que al final del día pues puedan ocasionar un riesgo grande para un importador o un exportador, por el hecho de que los tecnicismos, por el hecho de que la nomenclatura pues no sea homóloga o similar al país a donde quiere llegar, ¿verdad? Por eso dice que es una clasificación basada en un sistema codificado. Como principio número 2 dice que hay una clasificación internacional uniforme y apropia para todas las mercancías una base lógica, ¿sí? Recuerden que el estudio
la ciencia como tal y el estudio de la mercadología, pues básicamente es el estudio de las mercancías para tratar de homologar los criterios de clasificación y que nos permitan pues dar una similitud o un entendimiento a la misma mercancía, y que no cada país pues puede estar clasificando de manera inadecuada o de manera adecuada, de acuerdo a sus necesidades y perspectiva, un producto a diferencia de otro en otro país. Y esto se complica mucho y resulta ser que esto pues puede obstaculizar el comercio, ¿no? Ahora dice, como principio número 3, dice la adopción de un lenguaje aduanero aceptado a nivel internacional para que los términos fueran entendibles ante los actuantes y los actores de manera general. Imagínate de igual forma que el mismo lenguaje o los mismos tecnicismos que se utilicen en una aduana mexicana sean los mismos que se utilicen en una aduana de Argentina. Cuando digo tecnicismos, me refiero a la mercancía, no me refiero a que ellos puedan tener un tipo de lenguaje, un tipo de idioma, un tipo de tecnicismo, inclusive coloquial, dentro de su manera y forma de hablar, a algo que es una mercancía. Al final del día, lo que se está tratando aquí, lo que se está especificando e investigando, pues es la mercancía, no es el modismo que ellos utilizan, sino que sea un lenguaje común en el sentido de poder identificar mercancías. Ahora, como principio número 4, dice facilitar las negociaciones para la correcta aplicación e integración de los acuerdos comerciales y aduaneros. Al momento de que llevamos pues tratados internacionales, acuerdos comerciales, acuerdos de complementación económica y muchos de estos instrumentos que se utilizan a nivel internacional, pues pueden en algún momento determinado obstaculizar estas barreras comerciales y poner en jaque a distintos países y a distintos sistemas. Y esto es lo que se pretendía muchos años atrás. Les puedo ya estar hablando de casi más de 25 años, más inclusive, porque inclusive en nuestro país en el 86 pues pudo ser pionero de la integración al GATT. Ahorita lo vamos a ver más adelante también, estas fechas correspondientes, y resulta ser que también pues puede entrar en un abanico de posibilidades de acuerdo a ese comercio que quiere llevar a cabo de manera operativa, no solo con nuestro país, sino con distintas economías que gradualmente fueron incursionando, pero que esto le ayudó y lo fortaleció para aprender de los demás. Y por último, todo este tipo de información y dato como tal, del que te estoy hablando, pues pueda también servir como un antecedente en cuestiones estadísticas, uniformidad de datos a nivel mundial o a nivel integración de países, porque recordemos que no todos los países al final del día hacen comercio entre sí, sino que forman bloques económicos, ya sean zonas de libre comercio, ¿sí? Ya sean, por ejemplo, comunidades comunes, ¿sí? Que les ayuden en algún momento determinado, que tengan ciertas características como la moneda, la política comercial, que tengan cercanía, que comercializan únicamente entre ellos. Todo este tipo de grados de integración económica que ayuden a facilitar pues este tipo de análisis y de comparación dentro del comercio internacional con estos datos y esta información, ¿no? Que ayude a complementar inclusive la operatividad basada en estrategias pues de información, ¿no? Entonces, fíjate, todo este antecedente que te acabo de dar, pues precisamente es para eso. Pero esta nomenclatura como tal llevó un proceso de evolución, más que nada de cambio. Por ejemplo, dice nomenclatura de Ginebra de 1937, donde a raíz, pues básicamente de los acontecimientos que se estaban dando en ese entonces, pues ayudó que las economías de entrada se empezaran a organizar e empezaran, por ejemplo, a hacer comercio, ¿sí? Como por ejemplo también podemos decir que dado los estragos de la guerra, pues fue también un proceso de reestructuración y esto ayudó no solamente políticamente ni militarizadamente, sino social y comercialmente, ¿sí? Después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, podemos ver y ofrecer una alternativa de posibilidades que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por un lado, Europa estaba hecha a pedazos, empezaba el proceso de reestructuración. Del otro lado, Estados Unidos estaba también en un proceso resiliente, más que nada de preparación por estos cambios que en un futuro iban a acontecer, ¿no? Que por cierto, Estados Unidos siempre ha estado en conflictos bélicos muy, muy particulares y con fines muy propios, ¿no?
Y nosotros como economía, pues digamos, estábamos aislados, pero estábamos a la expectativa de poder llevar a cabo un comercio, pues más que nada de proveeduría, porque realmente cuando es el comienzo de la integración económica de México, pues básicamente eran materias primas del sector primario. No teníamos manufactura o industria y pues mucho menos teníamos una evolución lo que es comercio y servicios. Es más que nada un proceso conforme a los sectores económicos y pues nosotros servíamos como de proveeduría nada más, ¿no? Pero bueno, después dice la lista mínima de mercancías para estadística de comercio internacional, o sea, no se tomaban en cuenta todas las mercancías, pues es que también al día de hoy, si te pones a pensar, pues no habían los productos que hoy en día hay, ¿verdad? Como que todo se basaba nada más en cierta manufactura robusta, en puras cuestiones del sector primario, mucha mercancía del sector primario, y que oportunamente, te digo, servía nada más para poder proveer a ciertos países como tal. No teníamos una extensa ramificación comercial. Y después surge una nomenclatura arancelaria de Bruselas, y la proposición como tal en esta convención en 1950, pues ya estamos hablando de 5 años después de 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya los países ya estaban tomando pues cartas en el asunto, ¿no? Ya se estaban integrando, ya se estaban organizando, los organismos internacionales pues ya se habían creado después del 45, se empieza a organizar pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en este caso todavía por ahí andaba el GATT, el GATT en sus inicios, pues básicamente el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, por sus siglas en inglés GATT y su traducción al español en este Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, y pues había un grupo uniforme únicamente de mercancías que eran las principales que se comercializaban, ¿no? Y oportunamente, pues México antes del 86, pues ni siquiera estaba contemplado en el GATT. A partir del 86 México tiene una integración y oportunamente pues empieza a participar en esta estratosférica visión a un futuro que lo proyectaba para hacer un comercio pues más expansivo, ¿no? Al día de hoy te puedo decir que estamos más o menos 12, casi quiero si no mal recuerdo, 12 o 13 tratados de libre comercio con distintas economías. Recuerda que el 1 de enero de 1995 la Organización Mundial de Comercio pues entra en función como OMC y el 1 de enero de 1994 México entra a lo que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Pues hay una circunstancia particular derivado a muchas condiciones económicas y políticas que existían. En el caso de México, pues obviamente lo hizo como un salvavidas en el comercio como tal, para tratar de solventar déficit comerciales que teníamos y déficit internos que teníamos. Se llegó a pensar y se creyó en su momento, aunque la realidad fue diferente. Ayudó mucho, básicamente, a estabilizar la balanza comercial. Y no solo eso, incluso inyectó y tuvo un flujo de liquidez como tal nuestro país al momento de esta apertura comercial, que también tenía su desventaja por estar condicionado con una lista también de ciertos productos del sector primario que nos condiciona Estados Unidos, ¿sí? Y una desgravación proporcional a 25 años. Pero bueno, esto ya me estoy adelantando de toda esta historia, ¿no? El otro punto que dice es una clasificación uniforme del comercio internacional. En el caso de la UCI en 1960, de igual forma eran ciertas convenciones y ciertas reuniones que tenían ciertos países y ciertos organismos para poder tratar de homologar algunos criterios comerciales que tenían con distintos productos y que también existiera un comercio justo entre ellos, derivado de todos los acontecimientos que habían ocurrido en su momento, ¿no? Por otro lado estaba la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, ya en 1974, y por último, si lo estás viendo en pantalla, el famoso, o como tal, se consolidó ya como el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
en 1993. O sea, todo este antecedente que te acabo de contar, precisamente la diapositiva para ti te ayuda. Para mí no, para mí es un proceso de retroalimentación porque pues todo esto ya me lo sé hasta de memoria, ¿no? Ya este proceso como tal, como antecedente, te lo puedo contar con lujo de detalle y con amplia plenitud de lo que se vivió en este proceso de desarrollo, en este proceso de evolución del comercio y precisamente aunado y específicamente para la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que fue una base sustentable. Yo digo que fue una base sustentable porque ayudó a homologar los criterios de clasificación y la gran ayuda al día de hoy de poder hacer comercio con distintas economías, ¿no? Te puedo decir como dato estadístico, por ahí dicen que era más de 250 economías que tenían una forma diferente de poder clasificar mercancías, a lo que al día de hoy ya con el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías y bajo la directriz de un organismo internacional como es la OMC, pues básicamente ya no hay la necesidad de entrar en una controversia tan grande con las demás economías, sino que se buscan patrones y se buscan procedimientos alternos para poder dejar en virtud lo que en algún momento determinado se volvía inclusive una controversia de manera internacional. Pero bueno, al día de hoy ya hemos evolucionado y estamos presentes en este contexto, ¿no? Bueno, espero que te haya servido un poquito ese antecedente. Vámonos con la parte de ya que es el sistema armonizado. Pues el sistema armonizado es básicamente un lenguaje, una nomenclatura que nos ayuda a comprender y a entender de qué manera se leen las mercancías o de qué manera se van a clasificar las mercancías. Este sistema armonizado, su nombre lo dice, designa y codifica mercancías de acuerdo a una naturaleza a la que pertenecen, de acuerdo a un rubro, por decirlo así, de acuerdo a un grupo al que pertenecen las mercancías. Pero no solo eso, cuenta con una nomenclatura, como te la he venido platicando ahorita a lo largo de la clase, y dice que esta nomenclatura pues comprende, ¿no? Está así como formada, su estructura básica tiene una estructura ya base, ¿no? Que, por ejemplo, está conformada por partidas, subpartidas y códigos numéricos. Las notas de sección de los capítulos de las subpartidas ayudan, estos textos como tal ayudan a identificar ya las mercancías muy particulares o muy esbozadas dentro de un grupo y es un mecanismo complementario de este sistema. Dice, así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Tal vez el que es nuevo en esto, como estudiante, te podrás estar preguntando y generándote distintas incógnitas ahorita, pero lo único que te puedo decir que es básicamente como si fuera un instructivo a seguir para poder clasificar mercancías. A lo mejor te preguntarás ahorita, bueno, ¿será lo mismo un celular a una regla común, una regla para dibujar, una regla para medir a un celular? Pues obviamente que no, porque estos dos objetos tienen distintas funcionalidades, están hechos de distintos materiales, pertenecen a distintas categorías, uno es más tecnológico, el otro es más práctico, digámoslo así, y tienen funcionalidades muy diferentes, ¿no? Y a lo mejor el grado de complejidad, pues también lo tienen como tal, ¿no? Y entonces tú dirías, bueno, entonces no, sí, ya me di cuenta que no es lo mismo clasificar por clasificar, sino que tiene una noción de ser y una estructura, una naturaleza que me ayuda a designar y a codificar. Y bueno, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, en su momento, pues es generado, ¿verdad? Como lo dice ahí, por 20 artículos, sus anexos, textos auxiliares, que dentro de los anexos pues vienen lo que son las llamadas reglas generales, que se conforman de 21 secciones con sus notas legales. En el caso de México, hasta donde tengo entendido, y espero que no haya cambiado, son 22 secciones en el caso de México para operaciones especiales y 96 capítulos con sus notas legales, partidas de 4 dígitos y subpartidas, y de 6 dígitos con sus notas correspondientes. Y en los textos auxiliares
cuenta con notas explicativas y criterios de clasificación. ¿Por qué tan específico o tan deshilado, por decirlo así, toda esta estructura? Porque déjame decirte que el grado de complejidad va aumentando conforme se crean nuevos productos. Y estos nuevos productos en muchas de las ocasiones no estaban pensados, cuando se creó este sistema. Y a raíz de que ha ido evolucionando, pues toda la tecnología, los artículos, las manufacturas, los propios complementos, las materias primas, pues también ha tenido que llevar un proceso de transformación el sistema armonizado. Y por eso se deja al alcance ciertas similitudes y características que puedan esbozarse en un determinado lugar, ¿no? Es por eso que se forma de esa manera. Ahora, antes de entrar en materia, ahora lo vimos en texto, ahorita lo vamos a ver en número, cómo está formado este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, cómo es la estructura como tal, pero ya en el campo de ejecución. Y esto es muy importante para ti, aquellas personas que se dediquen, por ejemplo, al trabajo allá en el puerto de Manzanillo, Colima. Pues la actividad económica es impresionante, es puerto, es comercio. Pues quiero pensar que te estás preparando para lo mismo, ¿no? Y te va a ayudar muchísimo conocer y saber toda esta teoría, porque es la parte de tu formación más precisa, que no lo aprendes en los libros, literalmente, lo aprendes más que nada en la práctica. Va muy correlacionado de la mano la práctica con la parte teórica, porque ahí es donde te enseñan a correlacionar lo que vives de manera operativa y lo que vives de manera teórica, ¿sí? Va muy complementado. Pero bueno, ya al día de hoy tenemos esta forma de poder conocer toda esta información a través, pues, de estos cursos, ¿no? De este tipo de formación que te ofrecemos. Y dice ahí que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, pues bueno, es como una base para los aranceles aduaneros, ¿sí? De esta manera se puede saber dónde se categoriza, por decirlo de esta manera, y saber si paga o no impuestos, así de sencillo. Saber si esa mercancía que va a entrar a México debe de pagar alguna contribución conforme al Código Fiscal de la Federación, de acuerdo al artículo 3, si paga un impuesto o una contribución y de qué manera, ¿sí? O un producto que puede estar restringido. Fíjate, hay tres conceptos como tal: restringir, prohibir, o se me fue el otro, es restringido, prohibido, se va uno, se fue, regular. Puede ser que esté regulado, restringido o prohibido. Esos son los tres. Otra vez, regulado, restringido o prohibido. Esos son los tres. ¿De qué manera voy a saber si un producto, independientemente de que pague impuestos al comercio exterior, ¿verdad? Ya sea la importación o la exportación, más que nada la importación, si lo vemos de nuestro país hacia acá, ¿qué productos, independientemente de que paguen, pues pueden tener algún tipo de restricción, regulación o prohibición a la entrada a territorio mexicano? Y esto es muy independiente si hay recursos económicos que hay que cobrar, ¿sí? Luego dice, como base para la recopilación de estadística comercial internacional, definitivamente, y estoy de acuerdo, ¿no? Esto nos ayuda también para saber con qué países comerciamos, qué productos son los que más intercambiamos, en qué cantidad y en qué temporalidad, ¿sí? En qué volumen de mercancía estamos importando o en todo caso exportando hacia ese país. Nos ayuda como una base estadística, nos ayuda a recopilar datos. Y luego también dice como base para las reglas de origen. Estas reglas de origen precisamente connotan mucha de la importancia que se está viviendo hoy en día. Te pongo un ejemplo así rápidamente sencillo. Imagínate que los tenis Nike que traes ahí puestos, la mayoría andan ahí con sus tenis Nike. Levántale la lengüeta es como la parte de enfrente donde va arriba del empeine, ¿sí? Ese que nos recubre el empeine, y ahí viene la etiqueta. Y vas a darte cuenta si son originales, si no son originales, a lo mejor dice hecho en otro lugar y son piratas, como dicen, son chafas. No, mira, levántale la lengüeta y vas a ver que dice hecho en Vietnam, manufacturado en Vietnam, o sea, cocido en Vietnam. La materia prima a lo mejor
viene de esos lugares o países aledaños y resulta ser que ahí solo se manufactura el tenis. Se va a Estados Unidos porque también hace una triangulación y de Estados Unidos es la marca comercial, la marca Nike. Y resulta ser que los principales potenciales compradores pues es México y de Estados Unidos baja para México. Entonces imagínate todo este proceso que lleva una simple mercancía, un simple objeto, en este caso unos tenis, y tú me preguntarías, pues realmente de dónde viene como tal, ¿no? Viene de Vietnam, viene de Estados Unidos, ¿de dónde viene? ¿Dónde se manufacturó? ¿Dónde se etiquetó? ¿Y dónde se vende? Muchas de las cosas que te estoy postulando ahorita es lo que nos ayudan a veces a entender las reglas de origen, de dónde se hizo o cuál es el porcentaje donde se manufacturó y esta manufactura, cuál fue el porcentaje de materia prima que se utilizó de ese país para poder decir que está casi 100% hecho allá, que a lo mejor otro componente fue añadido en una baja proporcionalidad y eso lo pone en un contexto menor y el que tiene mayor pues dice, no, pues tuvo más material de Estados Unidos y nos ayudan a entender esas reglas de origen, ¿sí? Pero bueno, solamente era el contexto para poder explicártelo. Y luego dice, como base para la recaudación de impuestos internos, pues sí, efectivamente, no desestimamos que gracias al comercio, pues también es una entrada de recursos económicos a través de los impuestos, a través de las contribuciones, para que las arcas públicas, la administración pública, ¿verdad? Tenga un ingreso adicional a raíz de ese comercio de sus productos. Y luego dice, como base para las negociaciones comerciales, por ejemplo, las listas de concesiones arancelarias y acuerdos de libre comercio de la OMC. La OMC, como un organismo regulador internacional, pone las bases y las directrices correspondientes para que no puedan existir prácticas desleales del comercio exterior. Sin embargo, sí las hay. Y pone mecanismos regulatorios o en todo caso de supervisión que ayudan a contrarrestar estos efectos, pero sin embargo sí los hay, ¿sí? Cuando un país inclusive subvenciona, ¿sí? a la rama productiva y resulta ser que su rama productiva genera calzado y luego lo manda para Estados Unidos, lo manda para México y en México se vende barato, ¿verdad? Y tú dices, oye, ¿cómo puede esa empresa sobrevivir a raíz del precio costo-precio que está manejando? Pues los gobiernos en algún momento determinado subvencionan ese producto y el mecanismo regulador que se hace aquí, pues son las cuotas compensatorias. Digamos que son cuotas que se le añaden al precio como tal o al producto final, ¿verdad? Para que pueda tener un punto de equilibrio y no se estén beneficiando o más que nada acaparando el mercado, ¿no? De otros países. Luego dice como base para las tarifas de transporte y las estadísticas, pues sí, recordemos que es un sistema que es como un círculo vicioso que conecta a varios entes que se dedican pues a este ramo, ¿no? Transportistas, agentes aduanales, almacenadoras, instituciones de gobierno, empresas, procesos productivos, etcétera, ¿no? Todo esto, pues, al final del día es parte de una estadística y una recopilación de datos que nos ayuda a entender cómo está fluctuando, digámoslo así, los intercambios comerciales y los productos que se están vendiendo hoy en día en distintos países. Luego dice como base para el monitoreo de bienes controlados, por ejemplo, desechos, narcóticos, armas químicas, sustancias que agotan la capa de ozono y especies en peligro de extinción. Pues sí, también ayuda pues a ser un garante de que en el comercio, pues obviamente hay también comercio lícito y también hay comercio ilícito, en donde pues hoy en día, si lo vemos por una parte en el caso que dice narcóticos, pues hay comercio también de productos no nocivos para la salud, hay comercio de armas, hay comercio de animales en peligro de extinción en los mercados negros. ¿Y esto por dónde entran? Pues al final del día por todos estos puntos estratégicos, puertos, aeropuertos, todo aquel lugar que se preste para poder conectar como vía de comunicación, vía de traslado, vía de transporte, para llegar a lugares donde
pues existan compradores que se quieran beneficiar, ¿verdad? De estas mercancías que recuerda que te dije, una cosa es regular, otra cosa es restringir y otra cosa es prohibir. La más fea, por decir así, o la más delicada es la de prohibición, obviamente, ¿no? Y si te estoy diciendo que, por ejemplo, pues las drogas, ¿no? Las drogas son prohibidas, pues sí, la mayoría de los países en sus códigos nacionales de procedimientos o en sus códigos federales, dependiendo del país, pues obviamente van a estar, en la mayoría de los países está prohibido a algunas drogas, no por el hecho de consumo, ojo, porque en algunos países ya inclusive está permitido consumir ciertos medicamentos psicotrópicos. Por ejemplo, la marihuana en Estados Unidos está permitida, obviamente con fines de uso personal, no de comercialización, porque estas sí están reguladas entre lo que cabe, ¿no? Pero, por ejemplo, en México no está permitido ni vender ni distribuir, al menos como ingrediente activo, no. Y solamente son casos excepcionales, y de hecho, si no mal recuerdo, por ahí revisando, creo que nada más hay como 5 casos en la Suprema Corte de Justicia que sí fueron autorizados, y esto es por cuestiones de salud, y es porque la persona lo requería. Creo que hubo un caso muy sonado de una niña que necesitaba, que creo que tenía el problema de epilepsia, y necesitaba medicamentos que eran base del cannabis, y la mamá fue, compró en Estados Unidos, regresa, y pues no le permitieron ingresarlos porque pues allá podrán ser medicamentos alternativos inclusive, pero aquí en México no, todavía la ley lo prohíbe. Pero no dudo que en un futuro pues ya se regularice esta parte y entre también como medicamento y no como una cuestión ya de condolo, de consumo, ¿no? O de distribución. Pero bueno, y la otra parte, pues obviamente me estoy viendo, ¿verdad? Años atrás, en donde íbamos y realizábamos las distintas inspecciones en este caso era con la Profepa anteriormente, para la revisión de mercancías, por ejemplo, cinturones a base de piel de cocodrilo, que tenían que traer certificados internacionales de protección a la flora, a la fauna. Obviamente era piel de cocodrilo, pero ya era tratada, comercializada y que tenían los permisos, era piel de granja de cocodrilo, de donde se extraían. No eran cocodrilos cazados o capturados de manera ilegal y de manera informal, y se convertían en productos y estos entraban al país pues sin restricción y sin prohibición. No, se trataba de precisamente de comprobar que esos certificados internacionales, al haberse tramitado, al haberse en algún momento determinado pues en la base fundamental legal, pues que efectivamente el comercio se podía llevar a cabo, ¿no? Y por último, como elemento vital de las áreas centrales del proceso aduanero de control y procedimientos aduaneros, incluidos la evaluación de riesgo, la tecnología de la información y el cumplimiento. Técnicamente, desde que dice que es un sistema armonizado, en este caso sí es un sistema, pues va a entrar muy al calor, ¿verdad? De poder tener una sincronía con los gobiernos, con las instituciones, que son básicamente las que administran, las que en su momento crearon el sistema para poder tener un control elemental, ¿verdad? Para este tipo de situaciones. Pero bueno, eso es lo que planteaba como un antecedente como tal, ¿no? Ahora dice ahí, espero que hasta este punto esté clara la información y todo se esté viendo en tiempo real. Y que hasta este momento pues no exista ninguna duda, ningún comentario, y si lo existe, recuerda que ahí está abierto el chat, me puedes hacer alguna pregunta o comentario, ahí tenemos el chat, vamos a poner hola, hola, aquí pueden hacer sus comentarios o preguntas, preguntas, ahí está, ¿verdad? Ahí está, y pues bueno, esta clase espero que te esté quedando claro, ¿no? Vamos a continuar porque si no, el tiempo pues se va acabando. Yo ya tengo ahí 7:40, deben de ser 6:40 ahí en el puerto de Manzanillo, Colima, y según yo, debe terminar creo que a las 8 la clase. Aquí debe terminar a las 9 y ahí debe estar terminado creo que a las 8, si no me recuerdo. Pero bueno, todavía nos falta mucho. Espero que la relatoría como tal de la clase sea amena, porque básicamente te lo estoy contando, porque ya me la sé, digo, o sea, ya esta información pues es necesaria que tú la sepas,
el antecedente histórico y la evolución del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿sale? A veces muchos se van con decir rápidamente clasificación arancelaria, pero realmente lo que es un sistema precisamente que codifica y designa mercancías. Pero bueno, ahora ven el cuadrito de la parte de arriba, aquí en el cuadro que te estoy mostrando, todas las enmiendas, ¿sí? Como enmiendas, pues han sido como los preparativos o las resoluciones correspondientes que ha ocurrido de acuerdo a las fechas y que ha entrado en vigor de acuerdo a su participación de este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que de hecho todavía hace 2 años atrás, si no mal recuerdo, había una serie de cuestiones porque la nomenclatura internacional del comercio, pues postulaba, te vuelvo a repetir, cosas que en su momento pues no existían y que a raíz del grado de innovación pues se tienen que considerar, ¿no? Algunos ni siquiera tenían como que la pauta para poder ser comercializados y de repente, boom, salieron y pues ahora hay que adecuarlos a una nueva nomenclatura que permita pues tener la facilidad de administrar todo este tipo de escenarios, ¿no? Dice, las enmiendas al sistema armonizado son acordadas en la Organización Mundial de Aduanas, las cuales son para adecuar los textos del sistema armonizado a los avances tecnológicos, precisamente lo que te estoy diciendo, identificar las mercancías materia de convenios internacionales, reflejar los cambios en los patrones mundiales de comercio, oficializar decisiones internacionales de clasificación, reubicar mercancías mal agrupadas, porque sí lo había. De hecho, a mí me tocó muchos de los escenarios donde algunas agencias aduanales mal clasificaban mercancías. Obviamente las clasificaban para poder en algún momento determinado pues evadir alguna responsabilidad, ¿no? O a lo mejor verse beneficiadas en la nomenclatura y no pagar ciertas contribuciones, ¿no? Pero al final del día, como lo dice ahí, la reubicación ayuda mucho porque da una certeza jurídica de lo que estás clasificando y dónde las debes de clasificar, porque también podría caer la holgura en las propias leyes de decir, bueno, es que de acuerdo a la interpretación, yo pienso que va aquí, ¿no? Por esto, y lo argumentas de una manera tan explícita que puedes caer en escenario de decir, no, pues sí, es que es correcto. Si lo vemos de una interpretación de esta, pues sí va en este apartado, pero si lo vemos con otra interpretación, pues puede recaer en la segunda cuestión, ¿no? Entonces, eso es básicamente la temática de que existe un sistema bien definido, bien organizado, entendible y que no exista duda alguna de dónde va designada cada mercancía, ¿no? Y por último, corregir errores de ortografía, que no lo dudo que sí lo hayan habido en muchas cuestiones, pero bueno. Ahora, te presento la nomenclatura como tal, ya para entrar en materia, de cómo se va descatalogando, por decirlo de esta manera, este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Dice, la nomenclatura del sistema armonizado se encuentra contenida en el anexo 2 del convenio del sistema armonizado. Dice, fíjate, tiene una estructura como tal, podría decirte compleja y específica. ¿Por qué? Porque va de forma ascendente y no descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que va, digámoslo así, bajando por niveles, pero que cada nivel te va dando un grado de explicación preciso para que no te pierdas en dónde clasificar. Por ejemplo, dice que hay la estructura como tal de donde se parte para poder iniciar con este sistema de designación y codificación, pues primero que nada va por secciones. Y en este caso hay secciones como tales que te marcan. De hecho, voy a ir directamente aquí. Voy a tomarme el atrevimiento de darle clic aquí. A ver si me puedo salir un poquito. A ver. Espérame, déjame regreso. Ahí está. Voy a salir un poquito. Y voy a mostrar. Es esta, la de arriba. Ahí estoy. Básicamente, para que tú puedas conocer cuál es este sistema, te lo voy a mostrar en tiempo real. Digo, es una página que al final del día está ahí, que es la tarifa como tal, ¿no? Pero yo quiero mostrártela en tiempo real para que la aprendas a manejar, o al menos empieces a incursionar en este contexto.
¿Por qué? Porque es muy importante que tú sepas que existe, digamos, pues una guía, ¿no? Una guía, y esta guía es como si fuera un catálogo de instrucciones que te permiten conocer pues la estructura del sistema armonizado, que va muy de la mano con la tarifa, ¿sí? Que creo que aquí ya no me permite entrar. Vamos a ver cómo, ahorita te lo voy a mostrar en tiempo real. Ahí donde estoy, CISEX Karen. Ahorita te la muestro como tal. Vamos a ver si entramos. Sí, aquí está. Te voy a cambiar ahorita en tiempo real la pestaña para que puedas observar cómo están las secciones. Recuerda que apenas estamos revisando las secciones. Imagina en tiempo real que ya estás viendo mi pantalla. Sí, efectivamente voy a entrar por secciones, que de hecho creo que ya nos mandó acá. Vamos a ver si estás bien. Sí, de hecho creo que sí debes de estar bien en tiempo real mi pantalla. Vamos a ver si no estás viendo. Dejar de compartir. Voy a compartir la de Sixed. Aquí está la de Karen. Sí. Ahí está, esa es la que quiero que veas, mira, esa que precisamente está en pantalla. Fíjate, la tarifa como tal de la LIGIN, en este caso, lo único que quiero que entiendas es que recuerda que en la diapositiva en tiempo real decía que la estructura o la nomenclatura tenía una estructura, y la estructura iba de forma descendente, no ascendente, sino descendente. Que lo primero que te tenías que dar cuenta era de las secciones, que está compuesta por secciones. Bueno, en tiempo real, en la pantalla, ahorita en tiempo real, en la pantalla y estás observando la tarifa, pero también te estás dando cuenta que ahí dice precisamente las secciones. Por ejemplo, dice sección número 1, pues de entrada ya tiene una nomenclatura y tiene un texto de información, ¿no? Digámoslo así, un grupo al que pertenece. Sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Todo lo que sea en cuestión animales vivos y de productos del reino animal, ahí lo vas a encontrar, ¿no? La sección 2, todo lo que sea del producto del reino vegetal, o sea, el contraste de animal pasas a vegetal, todo lo que sea en cuestión a eso, lo vas a encontrar allá. Y ahorita te voy a explicar, porque a lo mejor ahorita estás diciendo, oye, ¿es lo mismo un tomate que la salsa de catsup o la salsa de ketchup, como dicen? Pues no es lo mismo, porque ya sufrió un proceso de transformación. Además que la salsa ya de tener, pues, colorantes, ya de tener algunos aditivos allá que funcionan como parte complementaria de este ketchup, pues, etcétera, ¿no? Para no entrar en detalle. Entonces, no es lo mismo, aparte no es un tomate fresco, natural, ¿sí? Y ya pasó por un proceso de transformación, y es más, no sé si sea realmente cuánto porcentaje como tal de puro de tomate tenga, pero bueno. Sección 2, productos del reino vegetal. Sección 3, grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Sección 4, productos de la industria alimentaria, bebidas líquidas, alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. Sí, ya sabes dónde van las cheves. Luego dice sección 5, productos minerales. Sección 6, productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Sección 7, plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas. Sección 8, pieles, cueros, paletería y manufacturas de estas materias, artículos de talabartería y guarnicionería, artículos de viaje, bolsos de mano, carteras y continentes similares, manufacturas de tripa. Fíjate nada más. Sección 9, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas, manufacturas de espartería o cestería, ¿sí? Fíjate que hay algo interesante porque acá dice sección 8, madera. Y a lo mejor tú me puedes decir, oye, pero no que dijiste productos del reino vegetal. Sí, pero acá a lo mejor encontramos un árbol como tal, natural. Y aquí ya no estamos encontrando un árbol natural, estamos encontrando que ese árbol ya se cortó, ya pasó por un proceso semi-elaborado, que ya no es un árbol, ya se convirtió en una tabla, en madera, ya se convirtió, ¿no? Al igual que el carbón, por ejemplo, vegetal y sus manufacturas de madera, corcho, sus manufacturas de espartería y cestería,
¿sí? Sección 10, pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas, papel o cartón para reciclar, desperdicios y desechos, papel o cartón y sus aplicaciones. Sección 11, materiales textiles y sus manufacturas. Sección 12, calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes, plumas preparadas y artículos de plumas, flores artificiales, manufacturas de cabello, ¿sí? Sección 213, manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, asbesto, mica o materias análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio. ¿Sí? Sección 14, perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso, plaque y manufacturas de estas materias, bisutería, monedas. Sección 15, ya sabes dónde van las moneditas. Sección 15, metales comunes y manufacturas de estos metales. Sección 16, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción del sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos mismos aparatos. Quiero ver si se sigue viendo en tiempo real. Sí, ahí está, me está siguiendo, perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ay, ya me perdí. Por eso era importante y mostrártelo. Me quedé, si no mal recuerdo, sección 17, material de transporte. Sección 18, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía de medida, control o precisión, instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, aparatos de relojería, instrumentos musicales, partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. Sección 19, armas, ya sabes dónde va la arma, municiones y sus partes y accesorios, todo lo que sea sobre ese asunto, ahí va. Sección 20, mercancías y productos diversos. Sección 21, objetos de arte o colección y antigüedades. Ya sabes dónde va la Mona Lisa. Sección 22, operaciones especiales. Ojo, ahora, fíjate que aquí marca 22 secciones. La nomenclatura te decía 21, si no mal recuerdo, pero yo te dije que en el caso de México eran 22 secciones. A lo que quiero que vuelvas a ver, me voy a volver a salir o ver pestaña, dejar de compartir pestaña en Meet, Google Meet. Me voy a pasar a la parte, presentar otra cosa. Me voy a ir ahora otra vez a la diapositiva, porque apenas estamos en la estructura, acuérdate. Y en esa estructura, creo que ahora ya nada más me veo yo. En la diapositiva, a ver, ahora sí. Vamos a ver, ahí está, esa diapositiva. Fíjate, ahí está, secciones. Quería que conocieras la estructura de lo que es la tarifa del sistema armonizado de designación codificación, que te digo, va muy de la mano, que cuenta con secciones, fueron 22 secciones. Ahora, cada sección cuenta con capítulos, y después de los capítulos se subdesglosa, por decirlo de esta manera, subcapítulos. Y de los subcapítulos vienen las partidas, y de las partidas las subpartidas, y así sucesivamente. Notas legales de sección, que son notas legales, que son estas de sección, y de capítulo, que son de estos. Y notas de subpartida. Aquí están las notas de subpartida. Es como el complemento del complemento del complemento. Como que la explicación de la explicación de la explicación, para que no te vaya a quedar duda. Y reglas generales de interpretación. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos cómo aplica esto, ¿sí? Porque esto es importantísimo que tú lo sepas. Oye, esas reglas de interpretación, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo entran? Bueno, ahorita la vemos en un ejemplo, no te preocupes. Pero yo lo que quiero que sepas es que la estructura como tal de la nomenclatura es secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas y así sucesivamente. Ahora, vámonos otra vez vámonos otra vez a la parte de la nomenclatura, pero en la página que estamos revisando, porque ahorita en tiempo real quiero que tú mismo observes qué voy a hacer. Fíjate, decíamos sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Si tú le das clic en esta pestañita, le voy a dar clic en tiempo real, se desglosa, ¿sí? Es como un menú que hay dentro de esa sección. Está cargando la página, dice.
A ver, dice aquí, vamos a detenernos un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, está cargando la página. Sí, se puede ver. El día de hoy tenemos un poquito de mucha interferencia en internet. No se preocupen. Aquí estamos en tiempo real para seguirles explicando, ¿sí? No se preocupen. Vamos paso a paso. Me voy a rezar un poquito para por si hay alguna falla. Les decía yo que estamos viendo, espero que se esté viendo en tiempo real la imagen. Según yo sí, pero no sé, vamos a ver. Ok, sí, cierto, ya vi. Creo que sí, como que lo botó. A ver, otra vez. Ahí va. Dice, hay fallas con el internet. Ah, no se preocupe, no se preocupe, maestro. Ya la volví a compartir. Ah, ok, ya vi, ya vi. No la está compartiendo. No la está compartiendo. Ah, no se apure. Vamos a dejar que entre. A ver, voy a salir acá otra vez. Deja de compartir. Si está habiendo fallas en la internet. Ok. Vamos a compartir. Ahí está. Pues creo que aquí ya la agarró. Pero aquí no veo si ya la agarró. Aquí dice que ya lo estamos viendo, según. Ahí está. Ya me aparece a mí. Sí, ya me aparece. Ya me aparece. Pero bueno, sí, ahí está. Bueno, espero que se pueda observar. A mí ya me aparece aquí que sí se está compartiendo. Entonces te explicaba. Espero que me sigan escuchando. No se haya cortado la transmisión. Si no, de todas maneras lo volvemos a explicar sin ningún problema. Te decía que la nomenclatura, otra vez, lo voy a quitar otra vez. Hagan de cuenta que estábamos así, ¿sí? La sección 1. Y te decía que después de la sección vienen los capítulos. Y tú me vas a preguntar, oye, ¿dónde vienen los capítulos? Que no lo veo. Ah, bueno, ¿te acuerdas que te dije que hay 22 secciones? En la sección 1 dice animales vivos y productos del reino animal. Le vas a dar clic aquí, ¿sí? Esto también existe de manera impresa, ¿eh? O sea, si nos vamos, por ejemplo, ahorita en tiempo real a otra página que diga tarifa de la ley, de la LIGI, por ejemplo, de la LIGI, lo vas a encontrar en un documento PDF y ¿cómo te explico? Pues es lo mismo al final del día, porque nada más que aquí está en una plataforma y de forma interactiva, por decir así, ¿sí? Pero es lo mismo que vas a encontrar en la ley, es la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, de acuerdo a lo que dice la LIGI. Lo estoy buscando ahorita en tiempo real. Dice LIGI unificada, tabla de correlación. Voy a irme por la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Mira, aquí en tiempo real, a ver, ¿qué dice? Ahí está, te estoy explicando, te estaba mostrando. Dice, no, maestro, listo, maestro. Ah, ok. Te decía, por ejemplo, de acuerdo a la LIGI, te decía otra vez la sección, 22 secciones, ya te había explicado las secciones. Entonces le vas a dar clic aquí. Digo, esto es como una forma interactiva, ¿no? Pero también la puedes encontrar de manera en el PDF. Recuerda que la estructura decía 22 secciones, pero estamos analizando la primera. Digo, no hay necesidad de analizar las 22. Es un ejercicio que estoy platicándote nada más para que lo veas, ¿no? Entonces le damos a la sección 1, animales vivos y productos del reino animal, y se desglosa un menú. Ese menú, estos en particular que dice 01, 02, 03, 04 y 05 son capítulos. Recuerda que la estructura decía en tiempo real, decía primero secciones, luego capítulos, luego subcapítulos, luego partidas y luego subpartidas.
Apenas estamos en los capítulos. Después de las secciones vienen los capítulos, que es lo que te estoy mostrando ahorita en tiempo real, ¿sí? Para que tú lo puedas observar. Y cada capítulo trae también, pues, un nombre, digamos así, ¿no? Un tema. En el caso del capítulo número 1 o 01 es animales vivos, o sea, todos los animales que estén vivos, obviamente, ¿sí? No dice animales muertos, animales vivos, ahí se van a codificar, ¿sí? Y luego dice capítulo 2, carne y despojos comestibles. Capítulo 3, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos para hacer un cevichazo. Luego dice capítulo 4, leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte, o sea, los que están acá. Y capítulo 05, los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte, ¿sale? Fíjate, esta sección tiene 5 capítulos. ¿Qué seguía después de capítulo, maestro Arturo Carrillo? ¿Qué seguía? Los subcapítulos. Vámonos a los subcapítulos. ¿Y dónde están los subcapítulos? ¿Te acuerdas que te dije que esto es un capítulo y hay que darle clic para que se desglosen los subcapítulos? Y resulta ser que al darle clic en este menú, te subdesglosa. 01 pertenece al capítulo. Aquí lo estás viendo. 01 es el subcapítulo que dice caballos, asnos, mulos, burdeganos, vivos. Lo aclara, ¿eh? Digo, si está muerto, ¿para qué los quiero, verdad? Pero ahí lo dice. Pero puede ocurrir la ocasión de que un animalito que se sube al barco, ¿verdad? Pues se subió vivo, pero cuando se está desembarcando a lo mejor ya está muerto. Sí, y que inclusive pues ya si está muerto pues ya no sirve. O sea, ya la utilidad como tal pues ya se tiene que hacer un procedimiento diferente pues para desecharlo, ¿no? De hecho se va al incinerador porque inclusive no sabemos las causas del por qué murió. Pues si se dio un golpe ahí quedó, ¿no? Pero si trae alguna bacteria, alguna enfermedad que por eso pereció en el camino, pues también eso le harán pruebas algunas, ¿no? Y a lo mejor se tenga que verificar porque a lo mejor contaminó el ganado, yo qué sé, no sé, pueden ocurrir múltiples eventualidades, pero bueno, a lo que voy es que después de la sección siguen los capítulos y de los capítulos, cada capítulo trae subcapítulos y cada subcapítulo trae partidas, ¿sí? Y se desglosa, se sigue desglosando, es lo que quiero que puedas observar en tiempo real, ¿sí? Y estamos nada más en el primer capítulo. Entonces dice caballos, asnos, mulos y burdeganos vivos y se desglosa la parte de capítulo, subcapítulo, partida, reproductores de raza pura, 0101, 10, dice. Caballos, 0101, 21, reproductores de raza pura. Caballos, 01021, los demás, ¿sí? 010130, asnos, y 010190, los demás. O sea, los que no sean ni reproductores de raza pura, ni caballos reproductores de raza, ni los caballos normales, ni los asnos, va en los demás. Y así sucesivamente. Y si le vuelves a dar, te vuelve a salir un subdesglose, ¿sí? En este caso ya está suprimida. En este caso, reproductores de raza pura, ¿sí? En este caso sí te dio, porque hay así como un subdesglose de adecuación, ¿sí? Concretamente, si son caballos de raza pura, se llega a entender, son reproductores de raza pura, obviamente, porque pueden haber caballos normales, que esa es la siguiente sección, ¿no? No precisamente tienen que ser de raza pura. Pero a lo que voy es que 010121 es capítulo, subcapítulo, partida, subpartida, reproductores de raza pura, ¿sí? La descripción, aquí te la está dando, reproductores de raza pura, la fracción como tal entera es 01012101, la unidad de medida es cabeza, la unidad de medida, en este caso, por ser este tipo de especie, la unidad de medida comercial es cabeza. Existen distintas unidades de medida de acuerdo a los anexos, puede ser kilo, litro, si no mal recuerdo es kilo, litro, paquete, si no mal recuerdo, bueno, cabeza, ¿no? El impuesto general de importación 10%, el impuesto en general de exportación pues está exento, ¿no? Pero por el impuesto en general de importación sí es 10%, ¿eh?
O sea que por cada valor comercial como tal, valor aduana, en este caso, el 10% por cada cabeza, ¿no? Ahí es el impuesto general de importación. Eso es en cuestión a los aranceles, ¿sí? Y le vamos a dar clic otra vez ahí y nos va a desglosar pues ya una ventanita, nos debe desglosar una ventanita. A ver, creo que está un poquito lento, donde nos dice ya, aquí está, toda la cuestión, y ahí, aquí tú lo puedes ver, sección, capítulo, partido, subpartida y fracción al final del día, ¿no? Así viene desglosado, y pues ahí vienen algunas notas como tal. Restricción a la importación importante, de acuerdo a la Senacica, informa que la Dirección General de Salud Animal, el módulo de consulta de requisitos sanitarios para importación, las combinaciones de acuerdo a esta nomenclatura que está comentando, a esta mercancía debido a la detección de casos positivos de arteritis viral equina en equinos importados de Guatemala. O sea, quiere decir que estos animalitos de procedencia de Guatemala pueden estar susceptibles a la restricción, ¿sí? A la restricción correspondiente, derivada a que probablemente hay una alerta sanitaria en cuestión a los animales. Y esto es lo que estas notas son muy importantes, ¿no? Esta medida prevalecerá hasta que se negocien con el gobierno guatemalteco las declaraciones sanitarias que se apeguen a su estatuto sanitario, circular T-183-19. O sea, ahí tiene que haber un concilio muy grande, porque esto puede representar alguna medida de salud muy importante, derivada que si entra ese tipo de especie acá y está contaminada y nadie la detecta, pues puede contagiar puede ser susceptible, ¿verdad?, a cuestiones de salud para seres humanos, si es que aplicara, ¿no? A lo mejor nada más aplica para los mismos equinos, y en algún momento determinado pues pueda dañar la población de equinos de aquí de México, ¿sí? Y las pueda poner en jaque. Pero bueno, ahí está, las notas como tal. Para este caso se tendría que aplicar un certificado zoosanitario, ¿sí? Se otorga en términos del punto séptimo del acuerdo. Pues básicamente eso es como un trámite, digamos que es el trámite del equino para poder pasar. Así como nosotros tenemos trámites para poder ir de un país a otro, también él necesita documentación que lo ampare, que diga que no está enfermo, que está en perfectas condiciones, y venga que se lo botanen aquí a México para poder bueno, es un caballo, entonces nada más lo van a utilizar, pues sí, precisamente para algo lo van a utilizar, ya sea para carreras o para que se pueda reproducir. Pero bueno, ahí está, ¿no? Específicamente la aclaración. Digo, no sé si con el ejemplo al final del día te queda un poquito más claro de cómo es la nomenclatura y puedas ir socializando esta parte, ¿no? Regresamos a la gráfica oportuna para seguir con la presentación y seguir con las diapositivas. Espero que te esté quedando un poquito más claro, un poquito más mejor visible, ¿no? Para que tengas el contexto de qué es lo que se está platicando en la clase el día de hoy. Y oportunamente, pues, dice no se puede compartir, no sé por qué, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. Está fallando mucho el internet. A ver, lo vamos a ver otra vez, compartir. Vamos a ver otra vez. Aquí está fallando. Creo que ya se detuvo otra vez por ahí. Bueno, ahí está, ya salió, ya se está compartiendo ahorita en tiempo real. Ni a la ventana entera comparte una sola pestaña, una diferente. Ok, ya está, ya se está compartiendo en tiempo real. Y bueno, voy a continuar entonces. Y de aquí entonces, oportunamente, pues ese es el ejemplo claro del que yo te estoy proporcionando de acuerdo al sistema armonizado, ¿no? Vámonos ahora, con el ejemplo tradicional, pues es el mismo que acabamos de hacer, nada más que ya más esquematizado visual. Ahí está, mira, dice sección 1, animales vivos y productos del reino animal, capítulo, animales vivos, partida, caballos, mulos, bordeganos vivos, partida, caballos, reproductores de raza. Dice que es un mulo y un burdegano, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Dice aquí el ejemplo que de una burra más un caballo
que lo que yo entiendo es así como que la burra es como la especie femenina, digamos así, y el caballo es el masculino, nos da como resultado un bordegano, ¿sí? En este caso, un burro, la cruza de un burro y una yegua, aquí es al revés, ¿no? En este caso es burro-yegua, pues nos da una mula, ¿no? O sea, vean lo interesante de que ninguno de estos cuatro, pues yo creo que sí, cuatro, a ver, 1, 2, 3, 4, salvo aquí, que creo que tampoco tienen alguna diferencia, perdón, deben de tener alguna diferencia, efectivamente, y ninguno es igual, pero bueno, ahí está. Elementos para clasificar, vámonos de lleno. ¿Cuáles son los elementos para clasificar de acuerdo al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías? Como punto número 1 tenemos lo que es la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura, ¿qué nos dice básicamente? Nos dice, está formada por una interrelación de títulos, que en este caso son partidas y subpartidas, como lo acabas de ver en el ejemplo que te expliqué. Se entienden por nomenclatura al sistema que agrupa de manera ordenada todo el universo de mercancías susceptibles de comercio, atendiendo a principios lógicos, científicos y jurídicos. O sea, aquí no hay pierde. Lo que se entienda como tal es lo que debe de prevalecer. En el caso de la nomenclatura, las reglas generales, procedimientos de clasificación arancelaria, o sea, las reglas generales son como las instrucciones de cómo clasificar, ¿sí? Para que puedas entender dentro del sistema armonizado. Y te van a dar la pauta para que tú puedas formar y organizar esta estructura en fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. En este caso, capítulo, subcapítulo, partida, subpartida, fracción arancelaria. En este caso, fracción como tal. Notas legales, abajo, ahí está, notas legales de cada sección, ¿sí? En cada sección, como te diste cuenta, hay una nota legal que la valida y pertenece a ese tipo de argumento y a ese tipo de objeto, especie, manufactura, etcétera, ¿no? Capítulo, partida y subpartida, como lo está mencionando. Nota explicativa. La nota explicativa era básicamente la descripción de lo que es, de lo que viste, ¿sí? En este caso, reproductores de raza pura, esa es la nota explicativa. Compendio enciclopédico de las características, uso, función, obtención, presentación, procesos de fabricación de las mercancías, o sea, toda la información precisa. Por eso dice que es una nota explicativa, porque te explica qué es, cómo funciona, para qué es, todo este tipo de situaciones, para que tengas pues toda la información de manera más generalizada. Y por último, la nota de aplicación dice nacional, en el caso de México, las famosas explicaciones adicionales, en este caso luego entró en vigor el NICO, por ahí ya tenía, ahorita a ver si les proyecto lo de las NICO, casos especiales de algunas mercancías y luego se homologó, pero bueno. Y oportunamente, a ver, ahí está, ¿no? Fíjate, aquí es el ejemplo claro que te estoy dando, como tal, de cómo se está clasificando esta parte. O sea, en este caso es la ley de los impuestos generales de importación y exportación, de lo que explica significativamente, en este caso, la ley como tal. No se fue el internet, me paré un poquito nada más, para explicarte, ¿no? Mira, aquí, a ver, ya le puse otra vez, pantalla, ante la pantalla. Ahí está. Fíjate, ahí te estoy explicando, me dice que a lo mejor si apago la cámara va a funcionar un poquito mejor. No, pero no quiero apagar. Quiero que me veas y que me entiendas. Dice Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Lo que yo te estaba platicando hace rato. Y fíjate, ahí viene la adecuación. Dice, acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial, las famosas NICO. NICO es el acrónimo de decir números de identificación comercial y sus tablas de correlación, ¿sí? Es la tarifa ya con las adecuaciones. Y por ejemplo, en la tarifa dice sección 1, animales vivos, productos de reino animal, y te dice, estas son las notas, ¿sí? Notas legales
notas explicativas que vas a encontrar en esta sección. Cualquier referencia a un género o una especie denominada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género, de esa especie. O sea, son básicamente la explicación y de manera legal de cómo se va a interpretar, ¿sí? Eso es básicamente para que tú sigas conociendo la tarifa, ¿no? Ahora, todo esto no es fácil porque en este caso, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, si tú lo aprendes como te lo estoy explicando ahorita de manera directa, te va a costar un poquito más de trabajo, ¿sí? En este caso, pues, si ya estás incursionado en el ámbito aduanero y de la clasificación de mercancías, a lo mejor si eres tramitador aduanal, a lo mejor si eres clasificador, a lo mejor si eres ejecutivo de tráfico, pues obviamente tú me vas a dar la razón ahorita de que, pues, la neta tenías primero que aprender precisamente o llevar una formación en merceología, ¿sí? Que es el estudio de las mercancías. Dice ahí neologismo que tiene por objeto el estudio de las mercancías. O sea, no, de la noche a la mañana no vas a saber qué mercancía y te va a costar más trabajo. Digamos que ahorita te estoy enseñando a correr cuando primero debes de aprender a caminar. Y lo primero es el estudio de las mercancías para que así puedas conocer, saber, ¿sí? Desde el momento en que te dice que es una ciencia es porque vas a conocer las mercancías, desde su utilidad, sus características, su forma de composición, para que cuando entres específicamente a la tarifa, a la LIGI, al momento de leer las secciones, los capítulos, pues tú puedas tener ya una relevancia de a qué grupo o mercancías va a pertenecer. Y esa es la relativa correspondiente. Fíjate que yo aprendí al revés, pero porque yo ya estaba en el campo aplicativo. Y como eran mercancías, digamos, pues muy comunes y todos los días y consecutivamente, pues ya te ibas fogueando de la información, de la identificación, de la catalogación, etcétera. Y pues lo fuiste aprendiendo conforme a la práctica. Pero en el caso, si te estás preparando para esto, yo sí te aconsejaría mejor que primero estudiaras merceología y después a estos mecanismos y a estos instrumentos de apoyo, como la LIGI, la tarifa, las notas de explicación, las notas legales, de tal manera que conozcas la estructura general de este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías para que no te quede ninguna duda, ¿no? Ahí está. Ahí estamos al 100 ahí. No se ha ido. Ahí estamos, maestro. También seguimos explicando acá, sin problema. Ahí estamos. Pues bueno. Te iba a pasar un videito, pero pues para no estar pasando videos, ya ves que luego nos bajan ahí las clases, pero yo te comparto ahorita así en tiempo real de que observes estos dos videitos que te puedo compartir para que tú los puedas visualizar, ¿no? O busques en internet, en realidad ahí están, son los mismos que tomé, pero ahí te comparto los links para que tú los puedas observar, ¿no? Fíjate, dicen el neologismo que tiene por objeto el estudio de las mercancías, describiendo su historia, origen natural o artificial, características físicas, densidad, maleabilidad, ductibilidad, conductividad, etcétera, propiedades, utilización y producción, así como también describe los artículos y señala su origen, modo de obtención y las maneras de su comercio, de acuerdo a lo que decía la Administración General de Aduanas, ¿sí? Que básicamente esta es una información de manera muy homóloga al día de hoy, porque precisamente eso es lo que se encarga de estudiar la merceología, ¿no? ¿Qué es lo que hace la merceología? O sea, ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? Concretamente y específicamente. Esa es la base sustentada de poder en algún momento determinado saber y conocer este tipo de mercancías, ¿no? La merceología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las mercancías susceptibles o no de comercio, y conforme a ella su clasificación, encargándose también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones y de los métodos para no reconocerlas, ¿sí? Ya tú sabiendo la teoría general, conociendo la forma, el uso, la función y la materia constitutiva de una mercancía, al momento en que tú estés clasificando mercancías y los tengas físicamente, pues vas a poder
a apoyarte de la teoría a la práctica y te vas a dar cuenta que es un poquito más fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su materia constitutiva? ¿Cuál es su función? ¿Y para qué sirve? Principalmente responde a estas preguntas. Hace ratito te dije, no es lo mismo decir tomates frescos o refrigerados a decir tomates preparados o conservados, o decirte ketchup y demás salsas de tomate. Parecen similares, pero no lo son. No son iguales. Digamos que es la derivación del proceso productivo hasta un consumo final, pero obviamente un producto natural, tomates frescos refrigerados va a la 0702 y los tomates preparados con conservar va en la 2002 y el ketchup va en la 210320. Me imagino porque ya es un producto procesado, ¿sí? Y oportunamente también, por ejemplo, para clasificar calzado, descripción de la mercancía, un par de zapatos tipo mocasín. Nombre del producto, calzado casual. Color, café, talla, 28. Material del que se está compuesto, corte 100% cuero vacuno, forro 100% vacuno, suela 100% caucho sintético. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y las características es, no tiene puntera metálica de protección, el famoso casquillo, no es de construcción weld, para hombre, no cubre tobillo, o sea, ese huesito que sale de tu pie, el que tenemos del lado derecho, digamos un huesito que tenemos aquí al ladito, no sé si se alcanza a ver. Ese es un tobillo, pues ya digo, ¿para qué te explico? Un tubillito, ¿no? Ahí, en el pie. Eso también hay que considerarlo, porque no es lo mismo decir cubre tobillo a no cubre tobillo, ¿sí? No está concebido para la práctica de algún deporte, o sea, no es para jugar fútbol, no es para jugar básquetbol, ¿sí? Es de calzado casual. No tiene una banda o aplicación similar, ¿sí? Para aquellos calzados que en algún momento determinado son innovadores o están manufacturados o costurados de alguna manera. Pero bueno, dice, a partir del 1 de julio de 1988, México adopta el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Toma nota, ahí está la fecha, el 1 de julio de 1988, México adopta el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. En el 86 ingresó al GATT. 2 años después, México adopta el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿sí? Para que el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías fuera puesto en práctica, queda comprendido en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Recuerda que hay algo muy importante. Cuando un organismo internacional crea ciertas cuestiones jurídicas, vamos a llamarlas así, pero eso esboza únicamente internacional, el país adoptante, porque así se le dice, tiene que correlacionar una legalidad o un instrumento jurídico muy apegado, no igual, muy apegado a lo que un organismo internacional también está diciendo para que sea homólogo el criterio, ¿sí? Es por eso que se tuvo que haber creado la ley de los impuestos generales de importación y exportación, y si tú la revisas, es similar a lo de la tarifa, y la tarifa es similar a lo del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Actualmente se utiliza la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007. Última modificación el 17 de agosto de 2018. Bueno, en ese entonces, ¿no? Y esto es el primero, o sea, en el primer artículo, luego dice, hay reglas complementarias, dice. Estas reglas complementarias van de la 1 a la 6, si no mal recuerdo. La primera dice, las reglas generales para la interpretación de la tarifa de la LIGI son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, que es de operaciones especiales, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales. Fíjate, la 2A dice, la tarifa del artículo 1 de esta ley está dividida en 22 secciones que se identifican con números romanos. Es lo que te expliqué hace ratito, sección 1, sección 2, y las fuimos leyendo, pero está expresada. Estas reglas complementarias, digamos que es el instructivo para que entiendan lo que te expliqué hace ratito. Ordenadas en forma progresiva sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la subpartida que les corresponda y estarán formadas por un código de 8 dígitos de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí también te está especificando que esa nomenclatura está formada por 6 dígitos, 8 en algunos países, caso México 8, y todavía las NICO forman 2 dígitos más, que serían 10. El capítulo es identificado por los 2 primeros dígitos, ordenados en forma progresiva del al 98.
El código de la partida se forma por los 2 dígitos del capítulo, seguidos de un tercer y cuarto dígito ordenado en forma progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estás viendo en pantalla. Espero que de verdad lo estés viendo en pantalla ahorita. A ver, déjame checarlo, porque quiero asegurarme, efectivamente lo estás viendo en pantalla. A eso voy, de eso está hablando, de lo que te estoy explicando, ¿sí? La nomenclatura tiene una forma, por decir así, tiene una nomenclatura que de acuerdo a la Secretaría de Economía, ¿verdad? En este caso te hablo de las NICO, de lo que te decía hace ratito, del número de identificación comercial, famoso NICO, con el acrónimo NICO, que completa los 10 dígitos. ¿Te acuerdas que decía primero, en el caso, en algunos son de 6 nada más, algunos países nada adoptaron 6 y les pusieron 2 como complementario, que fueron 8, pero en el caso de México se añadieron 2 más, que es las NICO, para ciertas fracciones arancelarias, ¿sí? La idea en particular, que cuando son de difícil identificación o agrupación, puede hacer un caso adicional para que esta nomenclatura tenga una excepción mucho mejor, ¿sí? Cumpliendo esas mismas regulaciones, obviamente. Dice, el nuevo listado fue difundido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, como parte del proceso para aprobar el anteproyecto del acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial y sus tablas de correlación. Entonces, regresamos. Cuando veas una nomenclatura de esta magnitud, los 2 primeros dígitos pertenecen al capítulo, los 2 segundos dígitos pertenecen a la partida, los 2 siguientes a la subpartida y los 2 siguientes a la fracción arancelaria. Fíjate que a mí me tocó muchas veces en la práctica, y esto siempre lo digo conforme voy explicando esto, que siempre decían, oye, ¿qué fracción arancelaria tienes? Pero ellos no le decían únicamente a los 2 últimos dígitos, sino hacían la consolidación de los 8. O sea, ellos le llamaban fracción arancelaria a todo, cuando en realidad, de manera, bueno, como tecnicismo está mal, porque no es la agrupación de los 10 dígitos, solo son los 2 últimos dígitos. Y te voy a decir por qué, porque los 2 últimos dígitos sí cambian. Entonces no podrías llamarle fracción arancelaria a todo, porque la conformación de todo es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que se conoce como una nomenclatura, y cada par tiene un nombre, si te das cuenta, ¿sí? Bueno, espero que te haya quedado claro. Inciso C, las subpartidas se forman por los 4 dígitos de la partida adicionados de un quinto y un sexto, separados de la partida por medio de un punto. Esto ya es la explicación de cada criterio, que lo puedes ver ejemplificado en la parte de acá. Te está diciendo que la fracción arancelaria al final del día, mira, kilo, cabeza, litro, creo que venía juego, también hay una unidad de medida comercial juego, no sé si había también paquete, bueno, hay varios. Por ejemplo, mira, carne y despojos comestibles salados o en salmuera, secos, dice, o ahumados, harina y polvo comestible de carne o despojos, carne de la especie porcina, pues no sé, jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, es por kilo, la unidad de comercio tiene un impuesto de importación al 10% y un impuesto a la exportación exento. ¿Sí? La tercera dice, para efectos de la interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer mediante acuerdos que se publicarán en el diario oficial las notas explicativas. En este caso, las notas explicativas, pues su nombre lo indica, forman parte de esos textos que aluden precisamente a una identificación como tal para, en este caso, dar un grado complementario de este tipo de mercancías, si fuera el caso, ¿no? Y, por ejemplo, dice, las abreviaturas empleadas en la tarifa de la ley son de manera enunciativa, más no limitativas, que son las siguientes, de cantidad, de países, otros. Fíjate nada más. En la sexta dice, cuando se mencione límites de peso en la presente tarifa, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, no a los empaques, ¿sí? Ni a los envases. Eso te lo dice como explicativo, ¿no? O sea, aquí hay contenido neto 820 gramos, ¿sí? Masa, no sé qué dice acá, masa, no sé qué dice acá, masa como tal, 480 gramos, ¿sí? Y aquí dice 20 gramos, ¿será con todo y el empaque? No, es única y exclusivamente el producto como tal que se está comercializando. Y pues bueno, la séptima, para dar cumplimiento a las negociaciones de Estados Unidos realiza con otros países por medio de las cuales concedemos tratamientos preferenciales a la importación de mercancías. Esto es cuando vino lo de la desgravación. Cierto tipo de mercancías se fueron desgravando conforme fue pasando el tiempo. Y hay algunas mercancías que se les da un tratamiento particular, ¿no? La Secretaría de Economía genera una lista de ciertas fracciones
y nomenclaturas, códigos numéricos arancelarios que van a ser susceptibles a un trato preferencial, ¿sí? La octava, de la misma manera, previa autorización de la Secretaría de Economía, se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas o por una o varias aduanas por empresas que cuentan los registros de empresas fabricantes aprobados por la Secretaría de Economía. Fíjate nada más todo esto que es importante analizarlo. O sea, esto lleva literalmente lectura, ¿eh? Fíjate, la novena, no se consideran como mercancías y en consecuencia no se grabarán, o sea que no se les puede poner impuestos y tampoco se consideran mercancías. ¿A qué cosas, profe Arturo? Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos. Pero ojo, ¿qué dice acá? Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos, no que importes ataúdes. Sí, que no traigan nada, pues obviamente no está haciendo alusión a eso, o sea, no te está explicando eso, ¿verdad? Creo que hasta por lógica se llega a entender, pero muchas veces se confunde, ¿eh? Que bueno, no es de a diario que pasen ataúdes por las aduanas, así. Pero bueno, cuando pasa, de hecho se les pone hasta mayor atención. A mí me tocaba aquí en la aduana que cada que hay un ataúd pues hay que revisarlo más todavía, ¿no? Independientemente si traía o no, porque pues es susceptible a que vaya oculto algo, alguna mercancía ilícita, y pues se escaneaban en los rayos X. De hecho a mí me tocaba escanearlos y bueno, en este caso sí llevaban cadáveres, gente que muere a lo mejor en algún determinado lugar de México y es, digamos, repatriado a su país, y pues tuvo una consecuencia y pues quieren enterrarlo en su país de origen, ¿no? Creo que se entiende. Luego dice las piezas postales o obliteradas que los convenios postales internacionales comprendan bajo la denominación de correspondencia. O sea, son cosas que parecieran que son así, pero no lo es, ¿no? Sí, porque tú metes en una bolsa piezas postales y dices que es correspondencia, pero al final del día llegando aquí a México, pues las vendes, ¿no? Y entonces así ahí ya no aplica eso. ¿Sí? Otras, los efectos importados por vía postal, cuyo impuesto no excede la cantidad que el efecto establece la Secretaría de Economía mediante reglas que en materia aduanera, las muestras y muestras que por sus condiciones carecen de valor comercial, se entiende que no tienen valor comercial, pero aunque sean muestras, a nosotros nos ocurría mucho que las muestras de repente traía, hubieron muchas, te voy a explicar una vez un señor que venía de Panamá, por un vuelo comercial de Panamá a Cancún, traía ropa, digamos, nueva, de distintas piezas, pantalones, bermudas, camisas, y él declaró, oye, yo sí traigo, pero yo me dedico a vender ropa, y estas son muestras que traigo a un cliente para que las vea, qué tipo de calidad de tela, tipo de pieza, pero son muestras. Son muestras, y entonces se agarraba, pues si son muestras, también hay una aceptación, una regla que dice que si son muestras, deben de venir mutiladas, de tal manera que no se presten para el uso comercial, o sea, de tal manera que no se puedan comercializar. Y recuerdo en alguna ocasión, y esto no es broma, uno de mis compañeros, ¿verdad? No qué malo, dice, pues si son muestras hay que mutilarlos, o sea, tiene que estar inservible. Al final del día es una muestra, el que lo va a comprar pues nada más lo va a ver, obviamente, va a sentir la textura, el grado de composición, la tela, si es de punto, no de punto, pero no quiere decir que se la va a poner y la va a comercializar, o sea, no la va a comercializar, no es con esos fines. Entonces, eso se llega a entender también de una manera muy particular, y estas son las notas explicativas, que es por eso que se explican, porque si no, todo el mundo empieza a meter como muestras todo, y al final del día llegando a México, pues las va a comercializar, ¿verdad? Y ya sabemos que casi no lo hacemos. Los que han sido privados de dicho valor mediante operaciones físicas de utilización que eviten toda la posibilidad de ser comercial, ahí lo dice claramente, tienen que estar, pues no mutilados, pero sí que no sea para comercializar, que sí tenga una descompensación, que lo acredite que no se va a poder utilizar. Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indiquen sin lugar a dudas a que solo pueden servir como muestras o muestrarios. En ambos casos se exige que la documentación comercial, bancaria, consular o aduanera pueda comprobar inequívocamente que se trata de muestra sin valor. La décima, las autoridades aduaneras competen en la Secretaría de Economía podrán exigir en caso de duda o controversia los elementos que permitan la identificación a de las mercancías que los interesados deberán proporcionar en un plazo de 15 días. Esto ocurre, se llaman consultas técnicas. Lo que ocurre ahí básicamente es que cuando un importador o un agente aduanal realmente caiga en una duda en el momento de clasificación y no conozca de verdad, pues puede ir en una y puede ir en otra,
en otro código numérico, en una fracción arancelaria o en otra fracción, y desconozca si es en una o en otra, él tiene el derecho, bajo la ley aduanera, de hacer una consulta técnica a la aduana, de decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad, estoy en duda, postulo mi derecho a pedir una explicación si la puedo clasificar acá o se debe clasificar acá. Y la aduana le debe de dar una respuesta. Esta muchas veces, a veces, si no se hace en la aduana local, se manda a laboratorios, dependiendo del tipo de mercancía, porque también puede ser compleja la mercancía, que ni siquiera la aduana local tenga las herramientas, los utensilios para poder muestrearla y decir, pues sí, sabes que tiene una composición de tal magnitud, principalmente a lo mejor cuando son químicos, cuando son conservas, cuando son líquidos, no sé, que sean susceptibles de difícil identificación, y entonces se van al laboratorio, en este caso antes se iban a la central, se hacía el dictamen y regresaba ya con toda la información y ya la aduana te decía, ¿sabes qué? Conforme al laboratorio, pues tiene estos componentes y se debe de clasificar en este, y tienes derecho. Esto es para que no vayas a cometer un error de clasificar mal y a la hora de que te toque reconocimiento aduanero, pues, o un reconocimiento como tal, pues resulta ser que te equivocaste, es un dato general inexacto y ya sea, si te va bien, un dato general inexacto, una rectificación de pedimento y a lo mejor si omitiste contribuciones que no derivan de una sanción económica o una inhabilitación, pues todos felices y contentos. Pero generalmente, ¿verdad? La mayoría a veces lo hace con dolo. O sea, trata de clasificarlo en una partida que no va para eximir el impuesto. Si te cachan, pues te van a decir, oye, estás omitiendo impuestos y esto es un delito, ¿no? Y más si es por un porcentaje pues muy grave, ¿no? Hay por ahí tengo un caso de piel de avestruz, si no mal recuerdo, que tiene ciertas regulaciones y restricciones y aparte paga un impuesto y el otro lo quería meter como piel de otra especie y le cacharon y va para adentro. O sea, lo multaron, ¿vale? Y que inclusive fue un decomiso con PAMA. Pues bueno, la regla general 2 dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo terminado. ¿Qué están viendo ustedes en pantalla en tiempo real? Solo el cinturón no tiene levilla, pero es un cinturón. No me queda la menor duda de que es un cinturón, ¿sí? Tenga o no tenga levilla. Por eso dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo, incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones presentes cuando se presente desmontado o sin desmontar. En este caso yo le veo ahí una condición más particular porque igual y tú dices, pues solo son cinturones, no pasa nada, pagaron sus impuestos, shalala, y luego van a llegar las hebillas y resulta que las hebillas son de oro, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay otra particularidad, ¿no? Hay otra diferencia muy, muy tangible. Entonces, vean esta situación como tal, ¿no? Ahí, bueno, ahí lo explicaba, cómo es esta parte de, permítame un momento. Fíjate, dice regla general interpretativa. Vámonos con la otra, en la 2B. ¿La otra cuál era? ¿La 2A o la 2B? No me acuerdo cuál era. Vamos a ver. Ya se atoró esto. A ver. Era la 2A. Vámonos las 2B. Dice, ejemplo, manufacturas de cemento reforzadas con barras metálicas. Posibilidades de clasificación 6810 o 7214. Dice, no en la 7214 porque las barras están asociadas a la manufactura de cemento y estas no constituyen el material principal, por lo tanto se clasifica en la 6810 manufacturas de cemento, incluso armadas. Bueno, ya saben que ahora la industria de la construcción está presentando nuevos materiales y nuevos objetos que para la construcción que oportunamente a veces tratan de simplificar y algunos procesos, ¿no? Inclusive el otro día estaba viendo que ya ni siquiera le meten en algunos lugares, cuando van a bardear ya no le meten un poste, le decimos poste, ¿no? O cimiento de cemento, o muro, ¿no? ¿Cómo le decimos? Sí, un poste, un pilar, sino que van entrecruzando los bloques y dentro ya nada más le meten
las varillas, así como precisamente como se ven ahí, y se rellenan de cemento en ciertas partes, ya no en todo como tal, pero bueno, ya sea por minimizar costos o simplificar el procedimiento, etcétera. Regla general interpretativa 3A es más específica la partida que identifica más claramente y con una descripción más precisa la mercancía de que se trate. Ejemplo, alfombra de material textil con pelo insertado, destinada para uso en un vehículo de automóvil, las que conocemos, las típicas que conocemos. Dice, se clasifica en la partida 5703 que la describe en una forma más precisa y no en la partida 8708 que la describe en forma más genérica, ¿sí? O sea, si te está diciendo que es para uso de automóvil, es para eso, ¿sí? Fíjate, esta está buena también. Ejemplo, regla general interpretativa 3A. Vidrio de seguridad sin enmarcar con forma para uso como parabrisas de avión. Posibilidades de clasificación, partida 70.07 o 88.03. Dice no en 88.03 como partes para aviones, descripción más genérica. O sea, dice partes para avión, pero no te dice dónde. Y en la otra te dice que es parabrisas para avión, que te está mostrando la imagen, que es precisamente la 7007, como vidrio de seguridad templado o contrachapado, con dimensiones y formato para usar, inclusive hasta por cuestiones de seguridad. ¿Cómo vas a poner una manufactura queriendo sustituir un vidrio de esa magnitud cuando tiene un acabado, cuando tiene una utilidad distinta a donde debe de ir, ¿no? Recuerda que ese tipo de vidrio, pues, precisamente lo dice, mira, aquí lo dice, vidrio de seguridad, templado y contrachapado, ¿no? Con dimensiones y formatos de uso de la aeronave. Es para eso precisamente. No le puedes poner otro, ¿sí? Regla general interpretativa número 3B. En la unidad de medida comercial que yo te decía el otro día era en juego. ¿Es esto un juego? Dice. Juego de peluquería constituido por toalla, tijera, pinzas eléctricas, cepillo y peine. Ups. Nada más que allá ya le metió pinzas eléctricas, ¿sí? Y entonces ya ahí ya no se podría considerar como un juego. Ojo. Y la 85.10 ya es algo diferente. Porque luego viene el típico kit, ¿no? Tijeras, corta uña y no sé qué otras cosas. Hasta ahí. Pero ya la pinza eléctrica ya no. Sí, pues no, metes en paquete, pues mete todo mejor, ¿no? Luego, regla general interpretativa 3A y 3B no permite efectuar la clasificación. Las mercancías se clasifican en la última partida por orden de numeración entre los susceptibles de tener en cuenta cuando ciertas mercancías se... Regla general interpretativa 4. Las mercancías que no pueden clasificar aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprende los artículos con los que tengan mayor analogía. O sea, significa que en el caso que una mercancía no pudiera ubicarse dentro de la nomenclatura, se tendrá que buscar una partida que tenga analogía con la misma, tomando en consideración la denominación del artículo, su función, utilización, etcétera. O sea, lo que se esboce mejor, ¿no? Cuando no exista. Ahí está. Fíjate, de marihuana, género cannabis, aun cuando esté mezclada con otras semillas. Imagínate nada más. Fíjate, eso no sé ni qué es. Creo que son semillas de alguna cosa, ¿no? Pero bueno. Pero pues bueno, ahí dice unidad, ¿no? Prohibida, impuesto prohibido. O sea, esta no pasa. Así de sencillo. Venga revuelta con lo que revuelta, no pasa, punto. Porque uno de los ingredientes activos es el cannabis. Ahí lo dice. Bye, no pasa. A ver si no, ya se cortó la transmisión. No, no se ha cortado. Ahí seguimos. Bueno, pues ahí está. Pues bueno, muchachos, público en general, ahí está. Esas son todas la información oportuna que te puedo compartir hasta aquí. No sé si existan preguntas, dudas, comentarios, de acuerdo a lo que te acabo de presentar, de acuerdo a lo que te acabo de platicar. Ahí está todo lo que conlleva, pues, el sistema armonizado, sus reglas, sus notas, sus grados de interpretación. Precisamente es lo que postulamos aquí. Digo, y creo y pienso que es una explicación de manera, pues, general, pero que te ayudó mucho. No sé, a lo mejor lo pienso así, tal vez porque yo ya lo sé, pero espero que tú, que te estás incursionando en esto como estudiante, pues te haya quedado un panorama un poquito más amplio de todo esto, porque esto no es de una clase, esto es de seguirle
Todos los días, todos los días hay un caso nuevo en las aduanas. Hay mercancía, hay quien quiere importar, que quiere traer, y tienes que considerar todo esto. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancía, pues es un mundo muy general, muy grande. Y como te decía hace ratito, hay nuevas mercancías de uso común que están saliendo, se están innovando y pues se están postulando, ¿no? Pues bueno, yo creo que hasta acá la voy a dejar, esperando que te haya podido enriquecer de este tema en tramitación aduanal, en el modo de tramitación aduanal. Módulo 1, el sistema armonizado y los organismos del comercio internacional, nacional e internacional, que eso lo vamos a ver el sábado que viene. Y pues bueno, ahí te dejo completa la información. Muchas gracias. Te repito mi nombre, Arturo Carrillo, soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos. Si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, te deseo la mejor noche. En este caso aquí, pues todavía ya es noche acá y también me imagino que allá. Pues a nombre de nuestra institución, el Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima, TESCO, Campus Manzanillo, Colima, y de nuestro rector, maestro Saulo Mendizábal, y a nombre del expositor, su maestro, aquí presente, el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos, doy por finalizada la sesión del día de hoy, siendo las 8:47 aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, para todo el puerto de Manzanillo, Colima. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Cualquier duda o comentario, estoy pendiente. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias.